tú que cuando tú abres tu Biblia, estás abriendo básicamente la boca de Dios para que Dios te hable, para que Dios comience a ministrar nuestro corazón, nuestra mente? Entonces vamos a hacer una oración, hermanos. Mira, te voy a pedir, mira, sabemos que donde hay una oración ferviente, una oración del corazón, ahí hay poder de Dios. Déjame decirte una cosa, hermanos. El enemigo, el diablo no duerme. No duerme. El diablo anda bien astuto, mirando qué hacer, qué puede hacer para distraer tu mente, para distraer tu corazón, para desviar tus pensamientos. Hermano, mira, haz algo. Si nunca has hecho esto, hazlo. No pongas tu celular en vibrador, no. Apágalo. Tú vas a ver los cambios que empiezan a suceder en tu vida. Porque cuando tú lo pones en vibrador, muchas veces de nada sirve. Porque en cuanto tú sientes que está vibrando, inmediatamente tiene la tendencia a sacarlo. ¿Quién será? Y te está perturbando. Pero si tú lo apagas, le estás diciendo a Dios: Señor, este es tu día. Este es tu día, Señor. No me importa nada más a mi alrededor más que tu palabra, más que lo que tú me vas a decir ahorita. Yo pongo en pausa, pongo en apagado mi celular. Mira, yo te prometo, este mensaje va a ser bien chiquito, bien cortito, pero quiero que llegue donde necesita llegar. Yo creo que no pasa de 35 minutos este mensaje, pero enfócate en lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Pueblo de Dios, vamos a orar. Líderes, cuando les pido algo es con un propósito. Ayúdame a orar, líder. Ayúdame a orar. Porque Dios, yo sé que Dios quiere hacer algo, porque el enemigo, hermano, siempre está a la acechanza. Así es de que vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos estamos, Espíritu Santo, reconociendo, Señor, que tú eres el soberano. Tú eres lo máximo sobre la faz del universo, Señor. Señor, que no hay enemigo, no hay potestad, Señor, que pueda interrumpir lo que tú quieres hacer llegar, Señor. No hay puerta que se pueda cerrar si tú no lo permites, Señor. Al igual que no hay puerta que se va a abrir si tú no la quieres abrir, Padre amado. En esta hermosa mañana, Señor, nos ponemos en tus manos, Espíritu Santo, suplicándote, Señor, que tú seas mi Dios, el que abre puerta. Que tú seas, Señor, el que envía tu palabra a los corazones que van a necesitar esta palabra, a las mentes que están siendo turbadas. Señor, limpia toda mente turbada, Señor. Señor, sana todo corazón herido, Padre amado. Señor, que tu palabra comience a limpiar, Padre amado, en el momento que empiece a ser predicada, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos estamos. Glorifícate en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda honra, toda gloria y toda adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén. ¿Por qué no iniciamos con un aplauso al Señor, hermanos? Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para que Dios les hable, hermanos? Mira, entonces, cuando abras la Biblia, medita: Señor, háblame, Señor. Porque cuando se abre la escritura, cosas suceden. Porque esto no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Entonces, te voy a pedir que la abras en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y vamos a leer los versículos del 32 al 33.
Gloria sea su nombre. Dios es bueno, Dios es soberano. Ahí también en sus oraciones, mantengan en sus oraciones a mi esposa. Ella va camino a Colinga. Que Dios la fortalezca, que Dios la cuide, que Dios la use. Y vamos a darle lectura. Y lo vamos a hacer honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 32 al 33. Y lo vamos a dar lectura en la nueva versión internacional. Dice así: Entonces David dijo a Saúl: nadie, fíjate esto, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo, dice David, yo mismo iré y pelearé contra él. Versículo 33. Mira lo que Saúl le contesta. Wow. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Respondió Saúl: no eres más que un muchachito, un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Wow. Mira Saúl, ¿a quién le está dando la gloria aquí? Al enemigo. Le está quitando la gloria al ungido de Jehová para dársela al enemigo. Vamos a tomar nuestro asiento, hermanos. Y el título del mensaje hoy, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón el titularlo: un gigante en el camino. La fe en Dios hace la diferencia. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Pero hay una realidad que tenemos que entender. Una realidad que es la verdad. Y por eso estoy diciendo que es una realidad. Mira, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son las características de un cristal? ¿Verdad? ¿Qué puede decir usted acerca de las características de un cristal? De un vidrio, en otras palabras. ¿Qué podríamos decir? Si le preguntaran a usted cuáles son las características de un cristal, ¿qué contestarías tú? Alguien. ¿Qué es lo primero que se viene a su mente? Frágil. ¿Qué otro? ¿Transparente escuchó por aquí? Transparente. Muy buenas respuestas. Un cristal, hermano, es frágil, transparente y es sólido líquido que tiene un proceso de transformación. ¿Cuántos sabían que el vidrio es un sólido líquido? Que cuando se fabrica, hermanos, tiene un proceso de fabricación. Tiene un proceso de transformación. Pero en este momento, hermanos, quiero hablar de la fragilidad del cristal. Precisamente nosotros como seres humanos somos seres muy frágiles, hermanos, muy frágiles. Y muchas veces, hermanos, conocemos a hombres, a mujeres. No necesariamente tienen que ser hombres y mujeres de Dios, sino en lo natural, hermanos, en el mundo. Hay muchos hombres y mujeres, hermanos, que aunque ya están avanzados de edad, pero los vemos fuertes, los vemos macizos. Y hay un dicho ahí que dice: esta gente sí está hecha de madera de, ¿cómo se le llama eso? De acacia, ¿verdad? De acacia. Dicen: estos están hechos de madera de acacia. Y luego dicen: y la nueva juventud está hecha de triple, de estos de triple de acerrín, ¿verdad? Pero tenemos ese decir, hermanos, que a veces yo veo hermanos ya ancianitos de 85 años que yo conozco y los he conocido. Hermanos, están tan fuertes esos hombres que yo digo: wow, ¿verdad? Entonces muchos, para describir a estas personas, hermanos, que se consideran fuertes, esto es lo que dicen: este hombre, esta mujer está hecha de madera de acacia. Pero la realidad es que cuando pensamos un poquito en la fragilidad, es que podemos ver también, hermanos, un poco de nuestras vidas. Cuando pensamos un poquito de la fragilidad del cristal, es cuando nosotros meditamos y pensamos también en la fragilidad de nuestras vidas. La verdad es que, hermanos, que el ser humano somos muy frágiles. Y precisamente de ese tema, hermanos, quiero hablar un poquito. No se va a tratar totalmente de esto, pero quiero que hablemos un poquito de esto.
Mira, David, hermanos, era un hombre que, si usted ha meditado en la vida de David, era un hombre que pasó muchas pruebas. Y podríamos verlo, hermanos, de una manera u otra, que era un hombre muy frágil. Porque él era un hombre delgado, de apariencia delgada, muy pequeñito de estatura. Incluso, hermano, la Biblia cuando lo nombra, dice que era un hombre bajito, delgadito, hermanos, ¿verdad? E incluso era frágil él en muchas áreas. Incluso su propia familia lo veía débil. Pero la fe, hermanos, en Dios hace la diferencia. ¿Cuántos están de acuerdo? Ahora, hermano, mira, el ejército de Israel cuando el ejército, hermano, de Israel fue a la guerra, a una batalla contra los filisteos. Hermanos, se supone que el pueblo de Dios debería de ser el pueblo vencedor, el pueblo, hermanos, que fue elegido por Dios para vencer. Y estaban en una batalla contra los filisteos. Y esto, hermano, ¿verdad? El padre de David, hermanos, en una ocasión llama a su hijo David. Le dice: deja tus ovejas por allá, deja tus chivas por allá en el monte, déjalos allá, ven. Y le empieza a decir: mira, he preparado algo para tus hermanos, algo de comer, ve y llévaselos, porque seguramente que están hambrientos porque están en la batalla. Ahí va este David. Y bueno, hermanos, mira, resulta que cuando David llega allí, se toma con la sorpresa, hermanos, de que mira a un hombre alto, grande, de aproximadamente 9 pies de altura. Grande este hombre. Y cuando él llega, hermanos, este hombre, este gigante llamado Goliat, está retando al pueblo de Dios. Lo está retando y le está diciendo: mira, para que no se pierda tanta sangre, en otras palabras, le estaba diciendo: para no matar a tantos de ustedes, para no eliminarlos a ustedes. Mira el reto que le hacía el enemigo: para no eliminar a tantos de ustedes, vamos a hacer una cosa. Solamente yo y uno de ustedes vamos a pelear. Les empezó a decir, ¿verdad? Si hay alguno de entre tantos miles de ustedes que se atreva a enfrentarme a mí, solamente tú y yo en la batalla. Y dice: si yo le gano a uno de ustedes, ustedes serán nuestros esclavos para siempre. Pero si ustedes me ganan a mí, si él me gana a mí, nosotros seremos sus esclavos. Hermano, y dice la palabra de Dios que por 40 días este hombre lo retaba y lo retaba y retaba al mismo Dios. No que sea un pueblo de Dios, no que esto, ¿dónde están? ¿Dónde están, collones? ¿Dónde, hermanos? Y lo retaba. ¿Y qué crees que estaba haciendo el pueblo de Dios? Escondidos. Nadie se atrevía, todos temblaban. Y allí es cuando llega David. Llega David, hermanos, a traerles esa comidita. Y este David empieza a escuchar y dice: ¿por qué le tienen miedo a este hombre? Y empieza a decirles: ¿qué es lo que está diciendo? ¿Escuchan lo que está haciendo? Y el pueblo de Dios dice: sí, nos está desafiando a todos. Y dice: no los está desafiando a ustedes, está desafiando al mismo Jehová de los ejércitos. Y él empieza, hermanos, y allí empieza una plática, ¿verdad? Y él dice: yo quiero ir a pelear yo. Y no lo dejan los hermanos, le empiezan a insultar, le empiezan a decir: tú has venido nomás a estorbarnos, vete de aquí, quítate. Lo empiezan a humillar. Entonces el ejército de Israel, hermanos, estaba viendo un gigante, hermanos, en el camino. Y Saúl, de manera específica, también estaba viendo a un gigante en el camino. En el versículo 11 dice que cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Y aquí es donde David decide hablar. Él empieza a decir, y mira lo que les dice. Los reúne a todos allí y les dice: cállense. Un pequeñito de este tamaño, hermanos, un pequeñito de este tamaño calla a todo el ejército de Dios. Y les dice: cállense, déjenme hablar. Y les dice, entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse. No solamente se refirió a Saúl, a todo el pueblo. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. En otras palabras, a causa de esta cosa que está aquí. Nadie tiene que desanimarse.
Y luego, como los vio todos temblando, no se preocupen, yo mismo iré y pelearé con él. Wow, qué valentía de este muchachito. Porque acuérdense que para este tiempo él era un muchachito, era un muchacho, un joven, quizás de unos 16, 17 años, hermanos. Pero dice, yo mismo iré y pelearé contra él. Y mira lo que Saúl le dice: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un muchacho. Por no decirle, no eres más que un escuincle. Le está diciendo, no eres más. Le voy a poner esta versión, la versión Hurtado. No eres más que un escuincle tú. Cállate, ahí quédate. Le está diciendo, pero no eres más que un muchacho. Dice, mientras que él, el filisteo, Goliat, él ha sido un guerrero toda su vida. Wow. Aquí estaban a punto de ver un confrontamiento, hermanos. Aquí estaban ellos a punto de ver un confrontamiento con un muchachito de apenas 5 pies de alto, con un gigante, hermanos, de 9 pies de alto. Mira, hermano, 9 pies de alto, yo me imagino que está aproximadamente como arriba de la televisión, más o menos. Imagínate cuántas libras pesa, hermano, un muchachito chiquito, delgadito. No, yo pienso que no pasaba de pesar unas 120, 140 libras, con uno que pesaba unas 700 libras. Imagínate. Aquí estaban a punto de ver, hermanos, un muchachito entre un hombre aproximadamente de 5 pies de altura contra un hombre que medía aproximadamente 9 pies de altura, y que había sido un guerrero toda su vida. Toda su vida. El lugar en que mira, el lugar en que tú pongas tus ojos, iglesia, este es ya para nosotros. El lugar en que tú pongas tus ojos hará toda la diferencia del mundo. Si tú pones tus ojos en los gigantes de este mundo, te llenarás de ansiedad, incertidumbre y temor. Pero si tú pones los ojos en nuestro gran Dios y gigante Salvador, vivirás confiado en sus victorias para siempre, hermanos. Para siempre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora la pregunta es: ¿qué gigante estás tú viendo? ¿Qué gigante estás viendo tú? Esa es la pregunta. Porque mira, voy a volver a repetir esto, hermanos, porque es bien importante. Y esto es una realidad. En el lugar que tú pongas tus ojos hará toda la diferencia. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en algo. Te estás enfocando en algo. Hará toda la diferencia en el mundo. Si tú pones tus ojos en los gigantes de este mundo, te llenarás de ansiedad, incertidumbre y temor. Pero si pones tus ojos en nuestro gran Dios y gigante Salvador, vivirás confiado en sus victorias, en sus victorias. Porque sus victorias son nuestras victorias. Entonces la pregunta es, hermano, iglesia que estás aquí, diariamente de tu vida, ¿en qué gigante te estás enfocado tú hoy? ¿Qué gigante estás viendo el día de hoy? Primera de Samuel 17:32. David hablando dice: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré y pelearé con él. Él estaba enfocado en ese gigante. Él estaba diciendo, yo prácticamente viéndolo a ese gigante, diciendo: me voy a encontrar contigo. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer contigo. Tú vas a saber quién es verdaderamente el que gobierna aquí. Tú vas a reconocer que en Israel el que reina es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo te voy a mostrar con quién te has metido. Un chamaquito hablándole de esa manera a un gigante como el tamaño de, a la altura donde está la televisora allá arriba. Hermanos, imagínate. Yo me imagino a este gigante viéndolo, riéndose de él. Yo quiero, hermano, mira, yo quiero que en este día tú tomes esta palabra como algo tuyo. Como algo tuyo. Hazla tuya esta palabra.
No la repartas a tus vecinos, no la repartas al que está a un lado tuyo, no la avientes para atrás para el que está al lado de atrás, no la avientes para enfrente, no, quédate con ella. ¿En qué gigante te estás enfocando tú? ¿En qué gigante? ¿Cómo piensas vencer ese gigante tú? Yo quiero que tú tomes esta palabra como algo tuyo, algo personal. Este capítulo, hermanos, se trata de que nosotros somos parte del ejército del Señor, ¿verdad? Hermano, mira, este ejército del Señor que estaba ahí todo temblorín, todo con miedo, con temor, hermanos, somos nosotros, porque somos partes del pueblo de Dios. Toma esto personal, hermanos. Vive la prédica. Métete dentro en acción cuando la palabra de Dios te está hablando. Mírate a ti mismo, hermanos, en la persona del pueblo de Israel. Yo te aseguro, hermanos, que muchos de nosotros estuviéramos temblando si tuviéramos ese gran gigante delante de nosotros. Pero mira lo que el Señor nos quiere decir. O sea, haz esta palabra tuya. Este capítulo se trata, hermanos, que nosotros somos partes del ejército del Señor y que tenemos que librar las batallas del Señor, donde el Señor nos coloque para pelear contra el enemigo. Y, hermanos, y que debemos de ser fieles a su llamado, y sabemos que al final la victoria es nuestra. Tú no andes peleando otras batallas que Dios no te mandó pelear. Tú pelea la batalla en la cual Dios te ha enviado a pelear. Porque a veces que Dios nos manda para acá a pelear una batalla donde el enemigo está haciendo de las suyas, y nosotros andamos peleando una batalla por allá, por otro lado. Y el Señor te dice: ¿qué estás haciendo allá? Acá está el pueblo de Israel temeroso, necesita, y tú peleando una batalla allá. Entonces, por eso, mi amado hermano, mira, este capítulo se trata de nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Y tenemos, hermanos, tenemos que librar las batallas del Señor, pero en el lugar que Él nos ha colocado para pelear contra el enemigo. Y debemos de ser fieles a su llamado. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 9 hay un canto que Ana, la mamá de Samuel, hay un canto que Ana comienza a cantar en agradecimiento a Dios. Y este canto menciona unas palabras, solamente tomé unas cuantas palabras de este canto de Ana. En este canto, hermanos, de Ana, ella canta diciendo: no por sus fuerzas ha de prevalecer el hombre, sino por tu poder. Mira qué verdad tiene ese cantito de Ana, que dice: no por nuestras fuerzas nosotros vamos a permanecer, sino por el poder de Dios. Entonces David, hermanos, en este momento está encendido, está en fuego, ¿verdad? Como dicen por ahí algunos, está bien enchilado, ¿verdad? Y David, hermanos, está convencido y determinado de que la batalla es del Señor. Porque David le dijo: mira, ese gigante, ese tal filisteo, ese incircunciso, le dice, no te está retando a ti. Él no está, como dije la palabra hace rato, no está, a ver si, no retando, otra palabra por retando, desafiando, gracias. Él les empieza a decir: no nos está desafiando a nosotros, está desafiando a Jehová de los ejércitos, porque Jehová nos mandó aquí para vencer, y Él está desafiando a Jehová. Y empieza, hermanos, ¿verdad? Y esto, mira, David está consciente, hermanos, de que la batalla es del Señor. Pero sinceramente este texto, hermanos, de 1 Samuel capítulo 17 versículos 32 y 33 saca a relucir nuestra incredulidad. Ciertamente, hermanos, aunque la Biblia dice que debemos andar por fe y no por vista, tristemente tenemos que admitir que muchas veces andamos más por vista que por fe. ¿Cuántos dicen amén? El problema aquí, hermanos, no era Goliat. Fíjate, el problema aquí no era Goliat. El problema aquí no era Goliat, sino la actitud que Saúl y el pueblo de Dios tenían ante lo que estaban pasando. El tamaño de Goliat no fue un problema para David.
ni lo será el tamaño de cualquier gigante que la iglesia tenga que enfrentar hoy en día. El obstáculo más significativo es la pequeñez de nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tamaño no importa. Este gigante pudo haber medido 12 pies, pero aún así no importa el tamaño. Porque si creemos en un Dios más fuerte, más poderoso que ese gigante, entonces no tendríamos temor. Pero el problema, hermanos, el obstáculo más significativo es la pequeñez de nuestra confianza en Dios. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, mira, le voy a pedir, hermano, nomás quiero para un resumen. Mi hermano Eduardo, ¿me puede buscar un versículo por allí? Y está, hermanos, en este mismo libro. No, hermano, así está bien, aquí tengo. Mira, la palabra de Dios aquí comienza, hermanos, a relatar, ¿verdad? El proceso que ellos estaban pasando. El proceso cuando David, esto es lo que dice, y el proceso de cuando David se acerca a este gigante. Se le acerca y le empieza a decir: tú vienes a mí con espada, con esto, con lo otro, con lo otro. Y le empieza a decir: pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y allí es donde David, hermanos, empieza y saca una piedra de su morralito que él cargaba. Saca una piedra y el gigante se le queda viendo y dice: ¿qué va a hacer este chamaco? ¿Qué va a hacer este escuincle? Y luego ve que saca una onda, un tipo pañuelo, pone la piedrita en el pañuelo y empieza. Y yo me imagino que el gigante diciendo: mira, quiere jugar con su juguetito el bebé. Quiere, hermano, pero David sabía lo que estaba. Y entre más y más, hermano, mira, dicen que una onda de estas, cuando va a su más fuerte velocidad, dice que puede alcanzar hasta 240 millas por hora una piedra. Imagínate, hermano. Dice que cuando el gigante estaba muy campante allí: vente, escuincle, vente, le voy a dar tus carnes a las gaviotas, a los pájaros, a los cuervos. Ven, acércame, ¿cómo te voy a hacer pedazos? O verás. Pero mira, aquí lo curioso de esto es de que cuando él tiró la piedra, hermano, mira, noten esto: aunque era gigante, pero él estaba protegido de pies a cabeza. Estaba protegido el gigante, excepto por la frente. Y allí fue donde puso el ojo David. Y ¡pum! Hermano, y mira, ¡wow! Ahí cayó. Entonces ahora, en ese acto que tuvieron, hermanos, ¿pudiste ver la mano de Dios allí? No se menciona aquí, pero la pudieron ver. Ven la mano de Dios junto a la mano de David. El texto dice que él sacó una piedra del saco que tenía, del morral que tenía, pero no ven la mano de Dios escogiendo la piedra que él usó, perfecta para la misión. El enemigo estaba, hermanos, protegido de pies a cabeza, excepto por la frente, y cayó vencido ante David, el hombre de Dios. El texto dice, hermanos, que el saco, hermano, cuando él sacó esa piedra, ¿verdad? Bueno, mira, noten otra cosa aquí. Noten dos cosas aquí en esto que pasó. Goliat cayó a tierra sobre su rostro, dice la palabra de Dios. Y déjenme leérselo. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 4, en la Biblia de las Américas. Mira lo que dice. Los filisteos tomaron el arca de Dios. Ahorita vamos a ver de qué se. Déjame adelantarte un poquito en esto, porque no quiero adelantarme en eso, pero ahí déjelo, hermano. Quiero que noten dos cosas aquí. Dice la palabra de Dios que cuando la piedra le pegó a Goliat, que Goliat cayó a tierra
sobre su rostro. Sobre su rostro. En otras palabras, hermanos, imagínate qué sería, hermano, ni las manitas metió. Simplemente en paz. Fíjate esto, hermano. Cayó sobre su rostro. Y David, dice la palabra de Dios, que David, cuando él cayó, se acercó y quiso estar asegurado de que él estaba muerto. Hermanos, entonces dice que David le cortó la cabeza a Goliat. Ahora hagan memoria de lo que vamos a leer en un momento. Hagan memoria ahora de una escena que había, hermanos, aparecido antes en este mismo libro, que había aparecido aquí en 1 Samuel 5 del 1 al 4. Mira, dice así: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer, a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. Dagón era un dios pagano, era el dios de los filisteos, a lo cual ellos adoraban. Dice que le habían hecho un templo grande a este supuesto dios Dagón. Y dice que cuando llevaron el arca del pacto, el arca de Dios, lo metieron en ese templo, el arca. Dice, y la pusieron junto a Dagón. Siguiente versículo. Dice, a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra, igualito que el gigante. Paz. Rostro en tierra, delante del arca del Señor. Mira, acá dice que Goliat cayó rostro en tierra, boom, delante de David. Aquí dice que Dagón cayó rostro a tierra, delante de quién? Delante del Señor. ¿Estás viendo la comparación? Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Quizás ellos dijeron, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién tumbó a nuestro Dios? ¿Quién tumbó a nuestro Dios? Lo levantaron, lo sacudieron, porque ni siquiera eso puede hacer él mismo, sacudirse el solo. Lo sacudieron y lo acomodaron y lo pusieron. Qué bonito, bonito. Pum, otra vez. Y mira lo que pasó el siguiente día otra vez. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón. El puro tronquito quedó. El puro tronquito, sin cabeza, sin manos, sin nada. Entonces, hermano, esto es algo. Mira, yo quiero decirte que el Dios de los filisteos, el cual era este Dios llamado Dagón, el Dios de los filisteos no puede entrar, hermano, no puede contra el Dios del pueblo de Israel. El Dios de los filisteos no puede contra el Dios del pueblo de Israel. Y lo mismo le pasó al Dios Goliat, en el cual los filisteos habían confiado. Lo mismo le pasó a ese Dios Goliat. Para ellos era como un Dios. Y David quería, hermanos, que toda la congregación, que toda la tierra supiera que Jehová era el Dios de Israel. Y ciertamente, hermanos, se supo. Pero ¿sabes qué? Hoy nos corresponde a nosotros continuar con esa misión de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En aquel tiempo David se encargó de que todo mundo supiera quién es Jehová de los ejércitos, que todo mundo supiera que Jehová es el que reina, que Jehová es el que manda, que Jehová es el Dios verdadero. Pero ahora nos corresponde. David ya no está, David ya murió, todo ese ejército ya murió, todo ese pueblo de Dios en aquel tiempo ya no está aquí con nosotros, pero ellos dejaron un legado. Ahora nos corresponde a nosotros seguir ese legado, de seguir mostrándole a la gente que Jehová es el pueblo, que Jehová es el Dios del pueblo de Dios, que somos nosotros, que no hay otro, que es uno solo, el único todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y con esto yo quiero concluir, iglesia. Mira, en esta historia hemos podido ver cómo el ungido de Jehová
que es Jesús. Aquí podemos ver cómo el ungido de Jehová fue menospreciado. David fue menospreciado, desestimado por Eliab, su hermano mayor, por Saúl, por Goliat, por su mismo padre, por su misma familia. Lo desestimaron por ser un pastor de ovejas. Mira lo que le dijo nuevamente, le dijo David a Saúl. Mira lo que Saúl le dijo a David. Cuando David le dice: yo mismo iré a pelear contra él. El mismo Saúl le dice: ¿cómo vas a pelear tú solo con este filisteo? Replicó Saúl: no eres más que un escuincle, por ponerlo así. No eres más que un escuincle. Mientras que él, el filisteo, él sí es un guerrero. Él sí es un hombre guerrero que ha sido un guerrero bueno toda su vida. Lo desestimaron por ser un pastor de ovejas. Eliab lo vio cuando llegó a llevarles comida. Eliab, el hermano mayor de David, lo vio como una molestia, como un estorbo. Saúl lo vio como un novato inexperto, y Goliat lo vio como una cosa insignificante. Pero con todo esto, Dios dice: perfecto, ese es el hombre que yo quiero. Ese es el hombre que yo he escogido. El Espíritu Santo estaba con David, iglesia. Esta historia confirma que David era el ungido del Señor, el líder guerrero que protege a su pueblo, al pueblo de Dios. Y en ese sentido es un tipo del Señor Jesucristo. Jesús es nuestro David que venció a Satanás. Porque en aquel tiempo el filisteo, el gigante Goliat, el filisteo, era el peor enemigo del pueblo de Dios. El peor y más grande enemigo del pueblo de Dios. Hoy el peor y más grande enemigo de nosotros es Satanás. Entonces, mi amado hermano, Jesús es nuestro, ¿verdad? Con todo esto, hermanos, y en este sentido, Jesús es un tipo del Señor, David es un tipo del Señor Jesús. Jesús es nuestro David y venció a Satanás. Jesús fue menospreciado por sus propios hermanos, como lo fue David. Jesús fue ungido en el bautismo y después fue enviado al desierto para vencer el enemigo, como también David fue ungido por mandato de Dios, y ahora lo vemos venciendo, hermanos, al enemigo más grande del pueblo de Dios en esa batalla. Cristo venció a Satanás en la cruz. David venció a Goliat, el enemigo venció a Goliat, el enemigo con la espada. La Biblia dice, hermanos, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañal. Cristo venció al enemigo en la cruz del Calvario fíjense esto, lo venció con la misma arma que Satanás quería destruirlos. Satanás quiso destruir a nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Lo quiso destruir, hermanos, en esa cruz, crucificándole. Lo quiso, hermanos, los quiso ahí eliminar. Pero con esa misma arma, con la misma cruz que Satanás quiso usar en contra de él, con esa arma fue con la arma que Cristo venció a Satanás allí en la cruz. Wow. Y ahí fue donde Cristo anuló el poder del diablo. Al igual, David, con la misma espada del enemigo Goliat, con esa misma espada con la cual Goliat quería hacer pedazos a David para echarle la carne a los cuervos, con esa misma espada David le cortó la cabeza al enemigo más grande del pueblo de Dios. Entonces, iglesia, yo con esto te quiero decir, mira, yo no sé en qué gigante tú te estás enfocando. Hay muchos gigantes hoy en día que vienen a nuestra vida. Hay muchos gigantes que se atraviesan en el camino. Porque recuérdate, iglesia,
que el título del mensaje es un gigante en el camino. ¿Qué gigante se ha puesto en tu camino que no te deja avanzar, que no te deja progresar, que no te permite creerle a Dios, que no te permite ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, que no te permite ver dónde es que Dios quiere ¿verdad? Darte la victoria? ¿Qué gigante se ha atravesado en tu vida? ¿Cuál es ese gigante? David lo reconoció. David lo llamó incircunciso. Lo llamó, ¿verdad, hermano? Lo llamó por su nombre, Goliat. David pudo identificar quién era su enemigo. ¿Puedes tú identificar ese gigante con el cual estás batallando? ¿Puedes identificarlo? Quizás es el gigante de la arrogancia. Quizás es el gigante de la incredulidad, el gigante del desánimo, el gigante de la desobediencia, el gigante de yo le sirvo a Dios a mi manera, el gigante de hay tantos gigantes que nos están deteniendo el paso. Por 40 días dice la palabra de Dios que este gigante los tenía atados, encerrados, temblando de miedo. Nunca los dejó avanzar. ¿Cuánto tiempo hace que ese gigante no te deja avanzar a ti? Yo quiero decirte, mira, si tú estás aquí hoy, quizás por primera vez, si tú estás aquí y necesitas a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, hay una fe que salva. Y esa fe es la fe en Cristo Jesús. Porque vuelvo a decir el título del mensaje: un gigante en el camino. La fe en Dios hace la diferencia. Entonces yo quiero pedirte, pueblo de Dios, que si te puedes poner de pie. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero, mira, quiero rápido solamente. Quiero hacer un llamado al altar, iglesia. Especialmente si hay jóvenes aquí. Quiero orar, queremos orar por ti, joven. Mira, jovencito, jovencita que estás aquí, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, que nadie te haga menos por ser joven. A David le cayeron muchos, le llovieron las críticas por ser un joven, por ser un chamaco.